salimos. Para mí es un privilegio estar en este lugar. Gracias, Pastor Arturo, por esta invitación. Estos grandes líderes que están aquí, sé que son muy conocedores de la Biblia. Y hoy vamos a estudiar un tema bastante importante. El tema que vamos a tocar tiene que ver con la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología se encarga de mostrarnos las profecías cumpliendo el tiempo exacto de los acontecimientos que están indicados en la Biblia. Vamos a estudiar una de las profecías más importantes que tiene que ver para este tiempo. Y pongan mucha atención, porque de hecho esto va a ser buenísimo. Y a partir de hoy, ustedes no van a ser los mismos después de escuchar este tremendo seminario, ya que van a tener una cosa en su cabeza. Así que les cuento que así de arrancada, que esto va a ser buenísimo. Aprovechen el tiempo porque esto no lo van a escuchar todos los días. Así que empiezo. Escuchen bien. Cuando ustedes van a las interpretaciones de Daniel y de Apocalipsis, van a encontrar, como decía el pastor Arturo, algunas diferencias de interpretaciones entre grupos. Pero dentro de esa interpretación hay tres grupos que son los más resaltantes y que son los más importantes en la interpretación de la Biblia en cuanto a Daniel y Apocalipsis. Primeramente está la doctrina del historicismo. ¿Qué es el historicismo? Son aquellos que interpretan la Biblia de Daniel y Apocalipsis basados en que si esa profecía en el tiempo histórico se cumplió o no se cumplió. Van rastreando las profecías conforme la historia lo dice. Un ejemplo, la Biblia decía que Jesús profetizó, Daniel profetizó que Jerusalén iba a ser destruida. Pregunto, ¿que fue destruida? Claro, correcto, en el año 70. Entonces, la historia demuestra una profecía cumplida. El historicismo se encarga de rastrear cada profecía en la Biblia para verlo en la historia si se cumplió o todavía no se ha cumplido. Esa es la corriente historicista. Luego existe la corriente preterista. La corriente preterista enfoca que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron todos en el pasado. Es más, en el primer siglo se cumplieron absolutamente todas, que ya no hay nada que cumplirse en el futuro. O sea, Daniel y Apocalipsis se cumplieron ¿cuándo? En el pasado. Eso es lo que dice la corriente preterista. ¿Cuántos preteristas hay aquí? ¿Qué son los preteristas? Todos aquellos que creen que las profecías de Daniel y Apocalipsis tuvieron su cumplimiento ya en el pasado. En el primer siglo se terminaron todas. ¿Estoy siendo claro aquí? Por lo tanto, los futuristas es la otra postura que cree que el libro de Daniel y Apocalipsis enfocan las profecías todas a un tiempo futuro. ¿Sí? No, nada se ha cumplido, todo enfoca al futuro. Esa es la postura ¿qué? Futurista o la dispensacionalista, que es allí misma ella. Pero hoy quiero yo hablar con ustedes una de las profecías más importantes de la Biblia, porque esto tiene que ver con el tiempo actual. Y no vamos a hablar simplemente de esta profecía porque vamos a recordar la historia del pasado. No me interesa la historia del pasado como tan preocupante la historia del presente. Así que acompáñenme al libro de Daniel, el capítulo 7, y permítanme leer con ustedes lo que ustedes ya han leído. Es una alegría estar aquí en la iglesia evangélica Yahvé es Dios, algo así me dijeron. Capítulo 7 del libro de Daniel. Dice así el verso número 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que de los cuatro vientos del cielo que batían con el gran mar, dice, 4 bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. Primero quiero darles a entender una cosa. Daniel está diciendo que él tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión que tenía Daniel? Él vio subir del mar 4
bestias diferentes la una de la otra. Ahora, yo quiero que entiendan ustedes algo muy importante. Vamos a hablar desde las tres posturas distintas y cada uno de ustedes se va a identificar a qué postura pertenece y a qué postura la Biblia nos enfoca, que es la postura creíble. O sea, miren, aunque existe el historicismo, el futurismo y el dispensacionalismo o preterismo, no creamos que las tres corrientes pues tienen la verdad, tienen que tener una. ¿Me explico? Porque en la Biblia hay una interpretación, no hay varias, ¿sí o no? Así que vamos a ajustar la Biblia bajo estas corrientes y hoy nos vamos a enterar de dónde surgieron y quiénes la pusieron en la interpretación dentro de la iglesia. Amén. Para eso vamos a hacer un análisis histórico también, la cual es buenísimo y ustedes lo van a apuntar los nombres que yo diga para que lo vayan a rastrear después de este seminario, porque aquí les voy a dar simplemente los links y mayormente ustedes van a ser los que averigüen todo lo que van a enterarse. Daniel ve en su visión 4 grandes bestias. No voy a ser redundante en esto. Dice Daniel que la primera bestia que él ve subir es como un león. Eso lo encuentran en el verso número 4. Esta bestia, que es como un león, todas las iglesias dicen que es Babilonia. El primer poder que se levantó en el tiempo de Daniel, el que estaba en ese tiempo, era Babilonia. De hecho, la propia Biblia lo dice en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se le presenta a una estatua. De hecho, la estatua es paralela al libro de Daniel 7. O sea, cuando tú lees Daniel 7 y Daniel 2, es la misma profecía. Y de hecho, el oro, que era la cabeza de la imagen, representaba a Babilonia. Por eso Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. El león representa también a Babilonia. Tanto la cabeza de oro de Daniel 2 como el león de Daniel 7:4 es el mismo poder. La primera potencia que se levantó en el tiempo de lo que estoy mencionando es la potencia de Babilonia. De hecho, no hay discusión en esta, porque la propia Biblia lo dice, que es Babilonia el primer poder que surge en Daniel 7:4. ¿Estoy siendo claro aquí? Así que no hay ninguna disputa teológica dentro de todas las iglesias, si es presbiteriana, testigo, mormona, lo que sea, no puede discutir, porque está escrito que Daniel 7:4 nos habla de la primera bestia, quien es Babilonia, que surgió alrededor del año 606, 612 al año 539 antes de Cristo. Pero la Biblia dice en el versículo 5 que hay una segunda bestia. He aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba un costado más que el otro, el que tenía en su boca 3 costillas de dientes, le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Cuando ustedes ven quién es este poder que se levanta después del león, nada más y nada menos es el imperio de Medo y Persa. ¿Dónde le encontramos eso? Lo encontramos en Daniel capítulo 8, ¿sí? En el verso número 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persa. De hecho, el único poder que destruyó a Babilonia fue el poder de Medo y de Persa. En el año 539 fue que hicieron esa destrucción masiva sobre Babilonia. Hay una profecía en el libro de Isaías capítulo 13, verso 19 en adelante, donde Dios sentencia y que iba a ser destruido así el país de Babilonia por Medo y por Persa. No hay manera de debatir este punto, ya que todas las denominaciones, sean evangélicas o no evangélicas, dicen que la segunda bestia aquí es el imperio de Medo y Persa. ¿Por qué? Porque lo afirma la Biblia literalmente así. Estoy siendo claro. Pero ustedes ven en el versículo 6, dice: después de esto, estoy leyendo Daniel 7:6, miré, he aquí la tercera bestia, ¿sí? Otra bestia, que es la tercera, semejante a la de un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado, ¿qué dice? Dominio. Esta bestia tercera que se levanta del mar es la bestia que destruiría la segunda. Y eso lo encuentran ustedes en Daniel, el capítulo 8, el verso 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, no hay, como les dije, discusión alguna de que la tercera bestia sea el poder de Grecia. ¿Estoy siendo claro acá?
O sea, Grecia es el poder que destruyó a los medos y los persas. Síganme la secuencia de esta manera. Babilonia es el primer poder destruido por los medos y los persas en el 539. Luego se levanta en su reemplazo. ¿Y quién conquista la tierra? ¿Saben quién? Grecia, destruyendo a los medos y a los persas. Y Grecia lo conquista, ¿sí?, en el año 331, y ella se queda allí con todo su poder por muchos años, hasta el año 168. Todo esto es antes de Cristo. Así que dentro de los, una vez más, de los intérpretes de la Biblia, seas futurista, dispensacionalista, preterista, lo que sea, no hay discusión alguna de que la tercera bestia sea Grecia. ¿Por qué? Porque lo dice también la Biblia literalmente. ¿Sí? Pero la pregunta es, el verso 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las hollaba, las sobras con sus pies, y en la parte de abajo dice, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y escuchen bien, y tenía, ¿qué dice? 10 cuernos. La primera cosa que tienen que aprender aquí esta mañana es la siguiente. No existe un solo pasaje en la Biblia que nos diga quién es la cuarta bestia. No existe eso. Entonces, como no existe, hay lugar para que otras personas empiecen a imaginar, ¿verdad? Pero la corriente historicista demuestra que la cuarta bestia es Roma. A ver, les hago así, ¿ve? ¿Qué es la corriente historicista? La historia se pone a mirar y dice, vamos a ver quién va a gobernar después de la caída de Grecia. La historia universal, colectivamente unida, afirma que el que destruye a Grecia fue el poder de Roma. ¿Estoy siendo claro aquí? Roma gobernó después de Grecia. No existe otro poder mundial que haya suplantado a Grecia que no sea el imperio de Roma. Es más, el imperio de Roma, después de destruir en la batalla de Pigna en el año 168 a los griegos, se quedó gobernando por cientos de años. Tanto fue su gobierno que gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Ahora, mi pregunta es, yo les voy a dar un reto, no solamente a ustedes, sino a los que nos ven a través del mundo. Ustedes puedan ver lo siguiente. ¿Qué poder gobernó la tierra después que Grecia cayó? Y si Grecia era el poder mundial, ¿quién lo destruyó? Y las fuentes históricas demuestran que fue Roma. Es más, el propio Nuevo Testamento menciona que los que pagaban tributos, los judíos, ¿a quiénes creen ustedes que le pagaban tributos? A Roma. ¿Por qué le pagaban tributos a Roma y no a Grecia? ¿O por qué no a otro país? Porque Roma era, en la época de Cristo, la potencia mundial. ¿Ahí había otro poder aparte de Roma? No existía. Por lo tanto, las fuentes históricas o la interpretación historicista dice que es Roma. Y no hay discusión en esta. Si nosotros somos historicistas, no habría discusión en ello. Sí, ahora, yo quiero que comprendan entonces que Roma, ustedes saben que los judíos tenían, para matar a Cristo, los judíos lo hubiesen podido matar, ¿sí o no? Pero ¿a quién le tuvieron que pedir permiso para matarla a Cristo? A Roma. Pilato. ¿Se acuerdan? Solo por la orden de Pilato se podía ejecutar a alguien. Si es que Pilato, en las manos de Pilato estaba la vida de ¿quién? De Jesús. Y él se lavó las manos y dijo, yo no doy la orden, pero yo no me hago responsable de esto. Roma fue el único poder que gobernó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Pero esto no es tanto lo interesante del tema de esta mañana. Solamente estoy cogiendo viada porque quiero dar a entender, porque el tema de hoy es un tema de actualidad. Es el tema, vamos a llegar hasta nuestros días. Miren que estamos en el 476 después de Cristo ya. Ahora, miren lo que dice el versículo 23. Yo quiero analizar con ustedes sobre este poder que es la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? Roma. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 23.
dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta fue la característica de Roma. Roma fue un imperio muy cruel, sanguinario, un gobierno tirano. Había mucho abuso de Roma hacia la ciudadanía. Ellos entablaron lo que es la pena de muerte. Inclusive la crucifixión era una manera de matar de Roma para los criminales o gente que había violado ciertos derechos y la traición y cosas así. Roma era un imperio muy sanguinario en su época. ¿Estoy siendo claro en esto? Ya. Y claro, ellos fueron los que hicieron mucha matanza en el Coliseo Romano, y la sangre de los bárbaros para ellos era algo como ver pelear dos gallos finos, ¿verdad? Como ver matanzas. No estamos nosotros a favor de la pelea de gallos, ni estamos a favor de las tardes taurinas, pero era para que ustedes vean que la gente en ese tiempo no miraba y no quería ver gallos peleando, ni matándose, ni toros matándose con toreros. Ellos querían ver personas muriendo. Roma era así, hasta tal punto de tener ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice, en el verso 23, dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La Biblia en el verso 24 dice: y los 10 cuernos significan, escuchen bien, pongan ahí una señal. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De dónde se levantarían 10 reyes? La pregunta, ¿de dónde se levantarían 10 reyes? De la cuarta bestia, que es Roma. Mira lo que dice. Y tras ellos, ¿quiénes son esos ellos? Los 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿A cuál 3 reyes derribará? A los 3 reyes, a 3 reyes derribaría de en medio de los 10 que se levantaron. Ahora sí, escúcheme lo que voy a decir. Esto es impresionante, y lo que voy a decir es lo siguiente. Hermanos, Roma, según las profecías, estaba dicho que tendrían que salir de su seno de ella 10 reyes. Y créanme que la historia universal afirma que Roma cayó en el año 476 después de Cristo, siendo invadida por las tribus bárbaras. Las tribus germánicas invadieron Roma y la dividieron en 10. ¿En cuántas lo dividieron? En la antigüedad, en esa época, Roma se dividió en 10 confederaciones, de las cuales son los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Todos estos eran, ¿qué cosa? 10 reinos, dirigida cada uno por su líder. ¿Sí? ¿Y de dónde surgieron? De la cuarta bestia. ¿En qué época? ¿En qué momento después de que Roma cayó? En el 476. Ahora, esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente de la Biblia dice que de en medio de esos reyes surgiría un número 11. Lean lo que dice el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, sea de Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, y a los primeros 3, y a 3 de los primeros que se levantaron, obviamente, los derribará. O sea, para derribarlos, tiene que surgir ese cuerno pequeño, ese cuerno pequeñito, en esa época, en ese tiempo. ¿Sí? Para destruir a 3 de los que se levantaron, tiene que levantarse ¿en qué época? ¿En este tiempo? No, en el tiempo que se levantaron. ¿Sí? Ahora, esta es la gran incógnita que hoy mueve al mundo. Hasta aquí todos llegan a la misma conclusión. Preteristas, dispensacionalistas, futuristas, historiadores, todos llegan hasta la misma conclusión, a la cuarta bestia. Pero aquí entra el problema ya. ¿Quién es el cuerno pequeño
que nos habla Daniel 7, 24, 25. ¿Quién es el cuerno pequeño? Los historicistas dicen que el cuerno pequeño es el poder que surgiría de en medio de las 10 naciones, 10 tribus que y que dominaría sobre ellos en esa época cuando Roma se dividió. A este cuerno pequeño tú lo vas a encontrar en la boca de Pablo. No le llama cuerno pequeño. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 en adelante, le llama a este poder, le llama el hombre de pecado. ¿Cómo le llama? El hombre de pecado. Le llama el hijo de perdición. Es el mismo poder. Apocalipsis le llama la bestia que sube del mar. Estoy siendo claro. Apocalipsis también le llama la ramera. Es el mismo poder. Miren que diferentes nombres, pero el diferente es el mismo punto. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. ¿Cuándo será la aparición del hombre de pecado? Según Daniel 7, 24. Según la aparición del hombre de pecado o el cuerno pequeño, que es el mismo, según Daniel 7, 24, surgiría cuando Roma se dividiría en 10. Esto según la interpretación historicista. Según la interpretación dispensacionalista o futurista, esto no ha acontecido todavía. Ya les dije que esto aconteció cuando, según el futurismo dispensacionalismo, esta profecía no se cumple todavía. Están esperando al anticristo, al cuerno pequeño, al hombre de pecado que venga en el futuro. Según la postura dispensacionalista o futurista, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, todavía no ha aparecido. Según la doctrina dispensacionalista, ¿sí? Según la postura historicista, surgió después de la caída de Roma, que fue el 476. En esas épocas, ¿sí? Ya, vamos a cambiarlo entonces. Muy bien, gracias. Este está más liviano, este no me va a cansar mucho. A ver, entonces les explico de la siguiente manera. Sigo. Cuando nosotros vemos aquí Daniel, vamos a entender que Daniel nos explica claramente que el cuerno pequeño surgiría en el momento que los reyes también surgieron. De tal manera que el cuerno pequeño que se levanta pelea con 3 de los que están en ese momento presentes. Ahora les voy a decir sin anestesia. Según la historia universal, Roma se dividió en 10 en el 476. Luego, en esas 10 naciones que eran los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los mongolios, lombardos, los vándalos, todos ellos, el único poder que se levantó para dominar sobre ellos, imagínense quién era. ¿Saben quién era? La iglesia que salió de Roma. La iglesia católica fue la única que tuvo el poder sobre Europa, pero hubieron 3 poderes que se lo opusieron. Miren, si ustedes revisan en la historia, van a ver que los érulos fueron los primeros poderes que se lo opusieron porque ella no estaba de acuerdo con las doctrinas que la iglesia para ese entonces quería realizar. Y los érulos fueron exterminados en el año 493 por el poder de la iglesia, usando militarmente, ¿sí? Ahora, los érulos fueron el segundo poder que se lo opusieron en el año 534 y también la iglesia se deshizo de ellos en ese año, en el año 534 después de Cristo. Los ostrogodos fueron el último imperio que se lo opusieron en el año 538
¿Y saben qué hizo la iglesia? También lo desecharon, lo persiguieron. Ustedes pueden ver esa historia que les estoy contando. Y el único poder que se deshizo de tres imperios levantados fue la iglesia católica. Esto no lo pueden tapar el sol con un dedo, nadie. ¿Quién hizo esto? El cuerno pequeño. ¿Quién hizo esto? El hombre de pecado, que Pablo le llama. ¿Quién hizo esto? Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. ¿Quién hizo esto? Apocalipsis 17, la gran ramera. Así le llama la Biblia, no yo, a este sistema que destruiría en su tiempo. Mi pregunta es, ¿eran los cristianos primitivos? Ustedes saben, los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿ellos qué creían del cuerno pequeño? Ya les dije que los preteristas dicen así: el cuerno pequeño está en el pasado. El cuerno pequeño fue antes de Cristo. Un personaje llamado Antíoco es el cuerno pequeño. ¿Sí? Eso dicen ellos. El futurismo dice el cuerno pequeño hoy no ha venido todavía. El cuerno pequeño que le llama Daniel, ¿saben cómo le llama Pablo? Hombre de pecado. ¿Saben cómo le llama la iglesia? ¿Saben cómo le llama la iglesia? ¿Qué le llama la iglesia? El anticristo. Ya, es el mismo. ¿Qué dice la iglesia hoy? El anticristo todavía no ha venido, viene en el futuro. ¿Sí? Pero les estoy mostrando que aquí el cuerno pequeño, que el hombre de pecado, tuvo su apogeo. Estuvo en el pasado. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué creían entonces la iglesia en los primeros años de cuando vamos a revisar la historia? Y voy a leer un documento aquí. Ustedes lo pueden buscar, pueden apuntar. Voy a leer la Enciclopedia Británica. Escuchen bien, volumen 2, en la página 60. El artículo se llama El Anticristo. Escuchen lo que dice. Pongan mucha atención. En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. ¿Qué decían los primeros cristianos? Los primeros cristianos decían, el hombre de pecado todavía no se ha manifestado, pero se va a manifestar después de la caída de Roma. ¿Y cuándo cayó Roma? Año 476. ¿Y cuándo se levantó el hombre del cuerno pequeño? Después de la caída de Roma, en la división de Roma. ¿Sí? Y era la creencia de los primeros cristianos. O sea, los primeros cristianos no eran dispensacionalistas. O sea, ellos no decían, en el anticristo se va a levantar después de 2000 años, cuando la iglesia sea arrebatada, después se va a levantar el anticristo. Los primeros cristianos no eran dispensacionalistas, futuristas, no eran ellos. Los primeros cristianos no eran preteristas, porque los preteristas dicen el cuerno pequeño ya se levantó en el tiempo de Antíoco, en el tiempo de los griegos. Ahí se levantó. Tampoco eran preteristas porque ellos no enfocaban al pasado. Ellos decían el cuerno pequeño se va a levantar en el futuro cuando Roma caiga. ¿Estoy siendo claro? Miren lo que dice Jerónimo. Sí, Jerónimo decía así: la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo para levantar al hombre de pecado es el Imperio Romano. ¿Qué cosa dice? Mira lo que agrega Jerónimo. Si Pablo hubiera escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme y necesaria persecución contra los cristianos. ¿Sí? Porque en su comentario, Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25, Jerónimo dice lo siguiente: mira, Pablo pudo haber dicho, el hombre de pecado es el hombre que se va a levantar después de la caída de Roma, pero él no quiso meter a los cristianos en una persecución, ya que nadie podía hablar en contra del Imperio Romano. Estoy siendo claro. Así que Pablo mejor cayó y dijo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Sí dijo? Sí, ya está en acción. Solo hay algo que en el presente lo detiene. Cuando que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Quién era el poder que se iba a manifestar a gobernar al mundo?
el anticristo. Pero Pablo dice, en el presente ya está en acción, ya se está sumando por ahí, pero solo que en el presente hay alguien que lo detiene, que haga su gobierno. ¿Y quién lo detenía? Él dice el Imperio Romano. Nadie podía gobernar mientras que Roma estaba como supremo gobernador. Primero tenían que quitar a Roma del poder para que se levante otro a gobernar después de él. Entonces, para los primeros cristianos, el que impedía la manifestación del hombre de pecado era sencillamente Roma. También lo dijo Justino Mártir, ¿sí? En su libro La fe profética de nuestros padres, en la página 19, dice lo siguiente. Justino Mártir también decía que el que impide la manifestación del hombre de pecado era el obstáculo de Roma, o sea, Roma impedía, todavía no caía Roma. Ambrosio de Milán también dice, Ambrosio también dijo, dicho obstáculo era el Imperio Romano, con el César a la cabeza. Isaac Newton, excelente expositor, teólogo, también dice que en su página 463, que el que impide dicho levantamiento es Roma, etcétera, etcétera. Puedo leer a Crisóstomo, puedo leer al historiador Eliot, y miren lo que dice. Voy a terminar con el historiador Eliot para cerrar las fuentes históricas que estoy leyendo. El historiador Eliot dice, escuchen bien, tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo del 130 del segundo siglo, hasta el 200 después del Mesías, hasta Crisótomo del 347 al 407, inclusive Jerónimo del 331 al 420, todos estos aseguran que el que impide la manifestación del hombre de pecado es el Imperio Romano. A ver, mi pregunta es, por 5 siglos, ¿qué creía la iglesia del cuerno pequeño? El cuerno pequeño decía, desde el 130, la iglesia primitiva, del 130 hasta el año 420, o sea, quinto siglo ya, ¿saben lo que decía? Cuando Roma caiga, se levantará el cuerno pequeño, el hombre de pecado. Tal era que dice una cita aquí, que los cristianos oraban en ese tiempo, ¿sí?, que el Imperio Romano todavía no caiga, para que todavía ellos puedan tener chance, se puede decir, ¿sí?, de poder todavía tener gracia, como quien decir. Aquí tengo una cita yo donde dice claramente que los cristianos oraban en esa época por Roma. Saben, los cristianos decían de la siguiente manera: Señor, te pedimos que Roma todavía no caiga, porque si cae Roma, se va a levantar ¿quién? El hombre de pecado. Esa era tal oración que ellos tenían, y lo dice uno de los escritores, como es Crisótomo. Dice Crisótomo, ¿sí?, que los cristianos oraban que todavía Roma no caiga. O sea, cuando estamos hablando de los cristianos de los siglos primeros, para ellos el hombre de pecado todavía no se había manifestado, se iba a manifestar después que Roma caiga, ¿sí? Para los preteristas, el hombre de pecado ya se manifestó en el tiempo de Antíoco, o sea, antes de Cristo. Yo quiero hablar un poquito de esto, miren, ven. ¿Quién es Antíoco? Antíoco es un líder que se levanta de la división de Grecia. Grecia es la tercera bestia, ¿se acuerdan? Daniel 7. Grecia cayó, se dividió en 4, y de en medio de esa división de 4 sale Antíoco. Y Antíoco pues tiene un gobierno cruel, también condena a los judíos. Ustedes se acuerdan la historia de Antíoco, la historia de los macabeos, la profanación al templo, y ahí luego se origina Hanukkah y todo eso. Bueno, entonces Antíoco sí profanó el santuario y todo eso. Entonces, pero Antíoco no cumple las características de ser el cuerno pequeño. ¿Por qué no cumple Antíoco las características de ser el cuerno pequeño? Por 2 razones principales. Primero, porque la Biblia dice en Daniel 7 que el cuerno pequeño saldría de la 4ª bestia. Y Roma es la 4ª bestia. Antíoco es ¿de dónde? De la 3ª bestia. Y la 3ª bestia es Grecia. Si el cuerno pequeño no se levantaría de la 3ª bestia, sino de la 4ª. Razón número 1. Razón número 2. Roma, el cuerno pequeño surgiría de en medio de una división de 10. ¿De cuántos? De 10. Lo dice Daniel 7, 24. Pero Antíoco surgió de en medio de una división de 4. O sea, Grecia se dividió en 4 y de ahí salió ¿quién? Antíoco.
Roma se dividió en 10 y de ahí saldría ¿quién? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño lo llama Daniel el cuerno pequeño, lo llama Juan la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, le llama en Apocalipsis 17 la ramera, le llama en Apocalipsis 13, sí, la bestia que sube del mar. Estoy siendo claro, ¿verdad? A este Pablo le llama el hombre de pecado, el inicuo también le llama. En fin, si entendieron esto, esta es la pregunta que yo les voy a decir. Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, no eran futuristas. ¿Qué es futuristas? Ellos no creían que el hombre del pecado se iba a levantar cientos de años después. No, ellos decían, cuando Roma caiga, se levantará. ¿Qué decían los padres de la iglesia? Cuando Roma caiga, se levantará. Instantáneamente. Por eso oraban para que no caiga todavía Roma. O sea, ellos no decían, se va a levantar después que la iglesia sea arrebatada. No, ellos oraban diciendo, Señor, permite que Roma no caiga, porque si se levanta este hombre de pecado, mira lo que va a hacer con la iglesia. Ellos esperaban pasar por las manos de ¿quién? De ese cuerno pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, ellos no eran dispensacionalistas. Es decir, ellos no creían en un rapto antes de que aparezca él. No, ellos creían que van a pasar por esa gran tribulación. De hecho, esa fue la creencia siempre. Ahora, yo quiero llevarles a ustedes que por 18 siglos, 19 siglos más, para ser más exacto, siempre se enseñó así. Siempre se enseñó que el cuerno pequeño se levantaría de Roma, que se dividió en 10, y luego surgió el cuerno pequeño. Siempre se enseñó eso. ¿Qué creían los reformadores? ¿Quiénes son los reformadores? ¿Alguien tiene idea? Los reformadores son los que se levantaron con Lutero. ¿Cuál era la creencia de ellos? Miren, los reformadores, ellos creían que el poder de la Iglesia Católica era el cuerno pequeño, era el anticristo, era el hombre de pecado. Ellos tampoco eran futuristas, porque en el tiempo de Newton, en el tiempo de Calvino, en el tiempo de Lutero, nadie decía, el futuro se va, en el futuro lejano, después que la iglesia sea arrebatada, aparecerá el cuerno pequeño, el hombre pequeño. Ellos no creían eso. Ellos decían, nosotros estamos ahora peleando ¿con quién? Con el cuerno pequeño, con el que salió de Roma. Y de hecho Lutero dijo claramente que el Papa era el anticristo. Y esto lo dijo clarito él, lo dijo también, las confesiones, por ejemplo, yo tengo una confesión de Lutero, miren lo que dice Lutero. Lutero dice así, sé que el Papa es el anticristo y que su asiento es el mismo de Satanás. Miren lo que dice el Calvino, llamamos al pontífice de Roma el anticristo. Miren lo que dice John Knox, el Papa debe ser reconocido como el mismo anticristo. Eso decían los reformadores. Los reformadores todos creían que el anticristo ya estaba en medio de ellos y que ellos estaban peleando, ¿sí o no? Eso lo creía el historicismo, Juan Calvino, Tomás Cranmer, John Tomás, John Knox, Cather Motter, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Juan Hus, Charles Darwin, Adam Clark. Todos ellos creían lo mismo. O sea, no existe la postura hasta allí del pensamiento de que el anticristo no ha venido todavía, va a venir como lo que hoy se enseña. La iglesia evangélica hoy dice, ¿el anticristo va a venir? Sí. ¿El hombre de pecado va a venir? Sí. ¿Pero cuándo va a venir? En el futuro todavía, pero antes de eso la iglesia tiene que ser levantada para que aparezca después. No, eso no fue el pensamiento de la iglesia de los primeros siglos, ni tampoco alrededor de 19 o 18 siglos. Estamos hablando de 1800 años. La iglesia creía como lo que les estoy mostrando acá, que el hombre de pecado se levantaría después de que Roma caería y que ella haría una persecución y que ella perseguiría y que ella cambiaría los tiempos y la ley. ¿Estoy siendo claro acá? Mi pregunta es, entonces, si esta era la creencia de los cristianos por 18 siglos, ¿de dónde salió la idea de que el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, se culminó en el tiempo de los griegos, con Antíoco? O que otros dicen, no, todavía no ha venido, va a venir después que la iglesia sea arrebatada. Les voy a contar un poquito sobre la historia. ¿Estamos acá? ¿Me siguen? Muy bien.
Todos los reformadores cuando se levantaron, todos los que mencioné aquí, con voz unánime, decían lo siguiente: hagámosle la guerra a la iglesia. No a la iglesia católica, porque ellos no querían dejar el catolicismo. Ellos querían reformar la iglesia, porque todo empieza con reforma, ¿verdad? Así que la guerra de Lutero y todos los reformadores era ir en contra del sistema, y le llamaban al sistema del papado, le llamaban el anticristo. Entonces la iglesia católica se reunió así como ustedes están reunidos aquí en este momento, y ¿saben lo que hicieron? Muy bien. Habían sido creados para ese tiempo, ya existía la escuela de los jesuitas. San Ignacio de Loyola había creado esta escuela, el servicio de inteligencia de la Iglesia Católica. ¿Saben lo que hicieron? Muy bien. Se reunieron y dijeron: ¿cómo podemos nosotros contrarrestar el ataque que nos están haciendo los protestantes? Todos ellos nos acusan en Alemania, en Europa, todos nos acusan que nosotros somos el anticristo, el cuerno pequeño. Y de verdad que las profecías se enfocan ahí. ¿Qué hacemos para defendernos? ¿Saben lo que hicieron? Se levanta un hombre llamado Luis de Alcázar, un jesuita llamado Luis de Alcázar. Ustedes pueden apuntar ese nombre y después averiguarlo. Él inventa el preterismo en el siglo XVI. En el siglo XVI, Luis de Alcázar dice: vamos a decirle al mundo protestante que están equivocados, que el Papa, la Iglesia Católica, no tiene que ver nada con el cuerno pequeño, que todas estas profecías están en el pasado, en el tiempo de Antíoco. Y él inventa la doctrina preterista. Y hay muchos evangélicos pentecostales que son preteristas. Sí, se lo digo porque yo estuve debatiendo en grupos donde muchos evangélicos son preteristas, que creen que el cuerno pequeño es Antíoco, Antíoco y Antíoco, y dale con Antíoco. Y parte del mesianismo también cree lo mismo. Ahora, les digo lo siguiente. Es muy fácil refutar a los preteristas porque la reforma decía: ¿cómo va a ser que el cuerno pequeño es Antíoco si Antíoco sale de Grecia, si Antíoco sale de medio de una edición de 4 o de 10? No cumple es fácil refutar a este personaje jesuita llamado Luis de Alcázar. Es fácil refutarlo. Así que se levanta otro hombre cuando ve que su compañero no tiene éxito. Este personaje es mucho más inteligente. Su nombre es Francisco de Rivera. ¿Sí? En el siglo XVIII, él se levanta y dice lo siguiente. Francisco de Rivera, en el siglo XVI, luego se levanta también con la misma creencia, con la misma defensa contra la Iglesia Católica, y dice: vamos a decir entonces que el cuerno pequeño, el hombre de pecado, está bien, no es Antíoco, pero tampoco es la Iglesia Católica. Viene del futuro, todavía no se ha cumplido. Pero hay 18 siglos, y hay 16 siglos creyendo esto. No, pero pobrecito Lutero, Calvino, pobrecito, están equivocados. El hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo todavía no viene, punto. ¿Y cuándo va a venir, Señor? Todavía viene para el futuro. Él no tiene mucho éxito hasta que luego se levanta Manuel Lacunza en el siglo XVIII y enfoca esta profecía donde tiene un poco más de éxito. Pero él no fue al que se le atribuye esta doctrina. El que se le atribuye la doctrina es a un personaje llamado John Nelson en el siglo XIX. O sea, John Nelson por primera vez empieza a predicar con fuerza a la iglesia evangélica. Surge la iglesia evangélica en el siglo XIX. Ustedes saben que la iglesia evangélica es del siglo XIX, ¿verdad? Esto es una verdad irrefutable. El otro día un pentecostal me decía: nosotros estamos en el libro de Hechos. Le dije: no, mentira, no estabas tú allí. La iglesia pentecostal surge en el siglo XIX. Sí, la iglesia evangélica surge en el siglo XIX y a veces nos quieren linchar, pero no podemos hacer a un lado la historia. ¿Es correcto esto? Entonces, les cuento que para esos años, en el siglo XIX, la iglesia se levantaba, la iglesia evangélica, ya tenía pequeños rasgos, su influencia fue en el siglo XX, pero si ustedes escriben allí nomás en la historia, pueden escribir ahí en sus teléfonos hoy: ¿quién inventó el rapto secreto? Si ustedes tienen la tecnología, háganlo, y yo quiero leer esa respuesta. La respuesta es muy simple. A ver, alguien que lo ha buscado, pongan así: ¿quién inventó el rapto secreto? Y denme el nombre y denme el año. A ver si hay ahí uno, o se los digo yo de memoria. ¿Sí? Los estoy diciendo para que ustedes puedan averiguarlo por ustedes mismos. ¿Sí?
Esa es mi motivación. Yo ya lo he averiguado de antemano. El que inventa el rapto secreto, ¿quién es? John Nelson. ¿En qué año? 1830, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es el rapto secreto? John Nelson Darwin, jesuita también, impulsado por jesuitas, dice lo siguiente. Pobre Calvino, Lutero, mire, en el siglo XIX, más de 1900 años predicándose una postura, viene John Nelson Darwin y dice, no, están equivocados todos los cristianos de todas las épocas. Yo tengo la verdad. ¿Cuál es la verdad? El anticristo no ha venido. Olvídense de la iglesia católica, no es el anticristo, olvídense de Antíoco Peor. El anticristo viene del futuro. ¿Cuándo viene el anticristo? No sabemos cuándo. Es más, ni se preocupen ustedes por saber cuándo viene, porque déjenme decirles que ustedes se van a ir volando en un rapto que nadie sabe, solamente prepárense para ese rapto. Y después que ese rapto se haya acontecido, ustedes, la iglesia, se van, recién se manifestará el hombre de pecado del anticristo. Por favor, así que no se preocupen por eso, que ustedes ni siquiera lo van a conocer, no lo van a ver. Empieza a penetrar esta doctrina. Y les voy a decir una cosa muy interesante que puede sonar feo. La doctrina de creer que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo es una doctrina que ha surgido hace apenas casi 200 años. Cuando a mí me escuchan predicando, pastor, ¿tú no crees en el arrebatamiento de la iglesia? Yo le digo, no, ¿puedo creer en algo que es bíblico? Sí, el arrebatamiento de la iglesia es bíblico, lo dice el libro de Tesalonicenses, que la iglesia va a ser arrebatada, pero les voy a decir en qué lo creemos. En que antes de ese arrebatamiento de la iglesia haya otro arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es en la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Cuando Cristo venga por segunda vez. Pero la doctrina del rapto enseña que Cristo va a venir a llevar a su iglesia 7 años antes de la segunda venida. Y dentro de esta denominación, dentro de esta creencia está la iglesia evangélica, toda, completita. Y yo estoy convencido de que también aquí no se me es extraño que se crea lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto, pastor? Simple. Muy sencillo. La teología preterista y la teología futurista o dispensacionalista tiene un propósito: engañar a la gente que el anticristo no es el poder que salió de Roma. Decir que ellos no son los culpables. Y decir que todos esperemos a un futuro anticristo que nada tiene que ver con la iglesia católica. Más bien piensen que el cuerno pequeño tiene que ver con un judío. ¿Saben ustedes que el anticristo es un judío que se va a levantar? Predica la iglesia evangélica. ¿Un judío que se va a levantar? Sí. Entonces, sí, se va a levantar un judío, va a ser el anticristo, y un poco medio gay porque no le va a gustar las mujeres, y se empieza a predicar eso. Y les voy a decir una cosa interesante. La Biblia dice que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, se levantaría de la cuarta bestia, señores, de un poder que se dividió en 10. Y yo les pregunto y les digo, ¿tan ciegos están ustedes para decir que el anticristo se va a levantar de Jerusalén? Tiene que ser judío. Cuando las profecías dicen que Jerusalén fue la cuarta bestia para que se divide en 10 y para que se levante el hombre de pecado. Es una locura lo que se está diciendo. Pero qué bárbaro la iglesia, esto lo cree así, sin Biblia, sin nada. Si el cuerno pequeño, el anticristo, es un judío, me tienen que demostrar que el anticristo judío, la cuarta bestia tiene que ser Jerusalén, para que de ahí salga el anticristo, el cuerno pequeño. Y me tienen que demostrar que Jerusalén en algún tiempo tuvo un gobierno y se dividió en 10 y de ahí surgió. Esto no tiene pies ni cabeza, pero así está la interpretación basada en el futurismo. Pero el historicismo saca la mugre de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque el historicismo demuestra quién fue la cuarta bestia, se dividió, y quién fue el hombre de pecado, y que las atrocidades que hizo durante todo ese tiempo. ¿Estoy siendo claro acá? Me siguen el pensamiento. No se preocupen que luego vienen las preguntas. Ustedes me van a bombardear con preguntas. Está buenazo. No se preocupen que vamos a tener una buena sazón por el día de hoy. ¿Está bien? Ya, escuchen entonces. Hermanos míos, John Nelson influye al mundo con esta doctrina, pero con la ayuda de algo. Detrás de esto, imagínense quién estaba. 2 poderes. La iglesia, con el jesuismo,
¿Y saben quién más? El maligno, Satanás. Hacen lo siguiente. Se levanta un personaje llamado Scofield. ¿Cuántos tienen la versión de la Biblia Scofield? La preciada Biblia Scofield. Hay que votar esa Biblia, hermano. Hay que votarlo. Ahora, les voy a decir por qué. ¿Por qué les voy a decir? Prefiero que ustedes tengan una Biblia. Claro, la Thompson es muy buena Biblia. De hecho, me regalaron recién una vez Biblia. Les voy a decir por qué. Inclusive puedes tener la Testigo de Jehová, que es mejor todavía. La traducción del Nuevo Mundo. Escuchen lo que les voy a decir. El problema que pasa con la Biblia Scofield. ¿Sí? Hay un personaje que en el siglo XX, en el año 1909, por primera vez saca su propia traducción, la Biblia llamado Scofield. Es un nombre llamado Scofield. Justamente el nombre que él tiene le ponen a la Biblia, Scofield. Y ustedes lo van a averiguar lo que estoy diciendo. De hecho, era un borracho, subido una desastre de ese hermano. Pero les voy a decir una cosa. El mundo le ha creído a él. Él es el que impulsa la doctrina de Darwin. Porque en el siglo XX, él hace su Biblia, y esa Biblia era la Biblia influyente sobre el mundo evangélico que recién se estaba formando, dando sus primeros pasos. Hablo de la iglesia evangélica. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Existía la Reina Valera 1960? ¿Ah? 1960, no. Recuerden que la Biblia Scofield es en el año 1909. La revisión Reina Valera 1960 es todavía 60 años después. Y para que influya la iglesia evangélica, hoy la iglesia evangélica pues nos influye la versión Reina Valera. Mire, yo tengo la Reina Valera, es muy buena para evangelizar, pero la más pésima para hablar de doctrina. Sí, pero les explico una cosa. La Biblia que influye al mundo en el siglo XX es la versión Scofield. ¿Y qué dice la versión Scofield? La versión Scofield tiene al pie de página, es la primera Biblia que tiene al pie de página su comentario bíblico. Y el comentario bíblico es completamente futurista y dispensacionalista. Él en su pie de página pone que hay un arrebatamiento antes de la segunda venida. Él pone que el anticristo todavía no ha venido, que va a venir en el futuro después que la iglesia sea arrebatada. Él pone y dice todas las enseñanzas que les estoy diciendo, la traslada al futuro. Entonces la iglesia en el siglo XX es ignorante en cuanto a la letra. Yo les pregunto, ¿ustedes, sus abuelitos y ustedes estudiaron? ¿Tenían educación? Probablemente no. ¿Sus abuelos de sus abuelos tenían educación? No, apenas algunos y conocían la letra. Los pocos lectores del siglo XX encontraron la Biblia Scofield, que fue la que influenció al mundo por tener su primer comentario al pie de página, y ellos leían aquí el hombre de pecado, el cuerno pequeño. ¿Quién es? Aquí dice que es un hombre que se va a levantar después del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Ellos creían que lo que dice al pie de página era palabra de Dios, y no es palabra de Dios. Simplemente es un comentario dispensacionalista creado por jesuitas. Influenciaron a la iglesia, porque la iglesia tuvo la versión Scofield por un siglo. Todo el siglo XX la iglesia se volvió dispensacionalista, porque eso pasó de padre, hijo, de padre, hijo, de padre, hijo, y por 100 años la iglesia solamente tuvo una Biblia influyente en el mundo. ¿Cuál fue? La versión Scofield. Entonces no te sorprenda que hoy día toda la iglesia evangélica crea en el rapto antes de la segunda venida de Cristo. No te sorprenda entonces que toda la iglesia evangélica cree de que todavía el anticristo no ha venido y que todavía viene en el futuro. Es más, todo aquel que lo va a ver es un pagano, porque nosotros nos vamos en el rapto. La otra semana ya se construye el tercer templo, y la señal, antes de que se ponga el primer ladrillo, dicen ellos, la iglesia tiene que ser arrebatada. Y hoy hay exponentes como Gary Lee, que ustedes si ven esas tonterías que él dice, la otra semana se construye el templo, quiere decir que esta semana ya nos vamos, porque la doctrina dispensacionalista enseña que cuando el tercer templo se levante, la iglesia ya se tiene que haber levantado. Y el que pone el primer ladrillo es el anticristo, ¿sí? El anticristo que se ha manifestado, cuando la Biblia nos habla de que el anticristo ya se levantó después de la caída de Roma, y tuvo un periodo de muchos años que yo voy a comentar enseguida. Y les voy a decir una cosa. La Biblia nos dice que ese mismo anticristo que se levantó en el pasado
se va a levantar estos días. Así que no se pongan muy tranquilos. En este tiempito, todos ustedes van a estar vivos. Se los aseguro. Porque no falta mucho. No cuenten más de 10 años, cuenten menos de 5, menos de 7. Ese tema lo voy a dejar para después, si el tiempo nos da hoy, si no mañana. Pero, escuchen bien lo que voy a decir. No existe una sola iglesia evangélica que no haya aceptado esta postura dispensacionalista, futurista. Cuando yo enseño esto, ¿saben lo que me dicen los evangélicos? Que son amigos míos. Hermano, te volviste hereje, te volviste loco. ¿Cómo vas a traer a la iglesia una nueva enseñanza? Y le digo yo, ¿una nueva qué? ¿Una nueva enseñanza? Discúlpame, le digo, pero la enseñanza que yo doy tiene 21 siglos de historia. ¿Y la tuya? Tiene 180 años. O sea, quiere decir que si hablamos de tiempo, estás perdido, mi hermano. Yo estoy enseñando una postura que se creyó por 21 siglos, sigo creyendo. No, esta enseñanza nunca paró. Y tú crees en una enseñanza que tiene 200 años. Otro me dice, me llamó un marino y me dice, pastor, me dice, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué me vas a reprender? Porque estás trayendo una enseñanza nueva. Y la Biblia dice que en los postreros días se levantarán hombres que traerán enseñanzas nuevas. Así le dije, muy bien. Entonces déjame decirte lo siguiente. La enseñanza que yo doy es una enseñanza que lo creían los padres de la iglesia, los padres de la reforma, y se ha creído por 21 siglos hasta hoy. Tiene una línea genealógica de creencia desde los primeros cristianos. Nosotros creemos que el anticristo se manifestó en el pasado y se va a manifestar en el presente ya. Y creemos que el anticristo es el hombre de pecado que salió de Roma después de la caída de Roma. Ahora, dime tú, nosotros creemos que Cristo va a venir por su iglesia en la segunda venida de Cristo y no antes de ella. Ahora, si tú crees en un rapto y si crees que el anticristo va a venir en el futuro y si tú crees que el anticristo se va a manifestar después que la iglesia sea arrebatada, déjame decirte que estás en una enseñanza nuevecita. Ahora, tú me acabas de decir que en los postreros tiempos se levantarán doctrinas y enseñanzas nuevas. Entonces, mi hermano, saliste trasquilado porque tu doctrina es nueva y la doctrina que yo doy es una enseñanza que tiene historia y siempre se ha creído así. ¿Estoy siendo claro? Yo le dije, mi hermano, si tratamos de decir a la gente que el que trae enseñanzas nuevas es un hereje, entonces tu denominación, tu creencia es la que tiene esa enseñanza nueva. Ahora, esto es muy interesante, pero yo quiero decirles lo siguiente. Vamos a cantar un par de alabanzas para seguir en la segunda parte de este tema que va a estar crucial. ¿Amén? Amén.